La pregunta que inevitablemente surge ante los consumidores en cualquier centro comercial es: ¿tarjeta o efectivo? Esta pregunta rara vez se escuchaba hace 50 años atrás, pero hoy en día estamos cada vez más cerca de convertirnos en una sociedad que funciona sin dinero. Los consumidores pueden hacer compras de millones de dólares sin que cambie de mano una sola moneda. Hubo un producto que encabezó esta transformación. Forbes la llamó aquella pieza de magia de finales del siglo XX, que reemplazó a los cheques, el dinero y las cuentas de crédito. Con sus conexiones mundiales, un dominio en las finanzas, actitud de club y poniendo siempre énfasis en la seguridad ante todo, y esa pieza mágica le permitía a la gente que viajaba al extranjero con los bolsillos vacíos, conseguir dinero en cuestión de momento, ofreciendo así toda clase de ayuda a sus clientes. Este gran servicio le permitió convertirse en la compañía de viajes más grande de los Estados Unidos. En 1995, se informó que habían cifras de 60 millones de dólares de dinero que la gente no cobraba y ese dinero no se devolvía, calculando en 1978 una ganancia de 81 millones de dólares anuales con su ingreso flotante. Ya hablaremos más adelante del ingreso flotante. Muy bien. Aquí hablaremos de la compañía American Express y cómo transformó la manera en la que hoy en día tenemos de portar el dinero. American Express se formó en 1850 con el fin de dar solución a una amarga contienda entre empresas de entrega rápida en Nueva York. Partió y se convirtió en un gigante de las entregas. Uno de sus aspectos más importantes del estilo corporativo desde su fundación ha sido el de conservar una fachada tranquila, incluso poco llamativa, con escasas excepciones, sus ejecutivos se han mantenido en un segundo plano. El negocio de la entrega rápida surgió en los años 40 del siglo XIX prestando servicio a los clientes que estuvieran dispuestos a pagar más por un servicio más rápido y seguro que el servicio postal de Estados Unidos. Henry Wells, un tipo decente, simpático y además humanitario, formó su empresa en los años 40 del siglo XIX. En el año 1842, se asoció con un agente de fletes ferroviarios llamado William G. Fargo, con el que no siempre se entendieron de la mejor manera, pero a pesar de sus diferencias fundaron varias empresas juntas, entre ellas la ilustre Wells Fargo y Company. Ambos comprendieron que mientras más se extendía la nación más necesitaban mantenerse conectada. En cuanto la compañía se extendió a Chicago, se toparon con la competencia que venía del norte de Nueva York, cuyo dueño era John Butterfield. Ninguna de esta compañía pudo derrotar a la otra, lo que llevó a una encrucijada. Unían fuerzas entre ellas, o se anulaban entre sí. En 1850 se llevó a cabo una reunión en Buffalo, Nueva York, para acordar las condiciones. Días después llegó la resolución, fundando así la gran American Express Company. Claro está, que esta fue una decisión que no convencía a ninguna de las dos partes, lo que los llevó a fijar una cláusula, la cual decía que la empresa se disolvería en 10 años. Durante los 10 años no se quitaron los ojos de encima los unos de los otros, y rara vez terminaban poniéndose cabalmente de acuerdo. Cuando Wells y Fargo propusieron una expansión adicional de las operaciones hasta California, Butterfield, naturalmente se opuso. Aún así consideraba que la oportunidad era demasiado buena para resistirse, pero nadie comprendía la sazón su verdadera magnitud. Aún así en 1852 se fundó Wells, Fargo y Company, como compañía separada pero afín de American Express. Los roces en el seno del consejo directivo crearon facciones dentro de la gerencia y una atmósfera de tensión y secretos. Pese a tales problemas la compañía llevó sus asuntos hábilmente, y llevaron así a la empresa a convertirse en una de las empresas más admiradas del siglo XIX. Pues con todas sus decisiones a regañadiente entre los fundadores, fueron formando una red de oficinas a lo largo de los ramales ferroviarios en todo el país. Ya al pasar los 10 años estipulados en la cláusula, se dieron cuenta que sus ganancias eran tales que sus socios reflexionaron y al fin se pusieron de acuerdo en tomar una decisión que cambiaría el rumbo de la empresa.
ya no deseaban que la empresa se disolviera y tras unos cuantos malabares lograron evadir la cláusula, vendiendo todos los activos de la compañía salvo el nombre y crearon una compañía nueva con ese mismo nombre. En 1880 American Express tenía más de 4.000 oficinas en 19 estados. Sus clientes podían enviar paquetes, cartas o sobre con dinero en efectivo con toda confianza. Luego la compañía dio su primer paso en el terreno internacional, así pudo garantizar los pagos de giros postales en varios países extranjeros. En 1881 J.C. Fargo, hermano de William Fargo, fue nombrado como presidente de la American Express Company. Hombre iracundo, al comienzo se negó a trabajar con giros postales porque se podían alterar fácilmente. Cuando un brillante empleado de nombre Marcellus Berry ideó la manera de salvaguardar los cheques impidiendo su alteración, American Express comenzó a emitir sus propios giros postales a un precio ligeramente inferior al de la oficina postal. A finales de la década de los 80 del siglo XIX, J.C. Fargo, hermano de William Fargo, viajó a Europa. Como todo un turista pudiente, llegó con una carta de crédito de un importante banco estadounidense. Una carta de crédito era algo así como una libreta bancaria en la que los bancos designados en las ciudades extranjeras entregaban dinero al portador y luego anotaban el monto entregado y el nuevo saldo. Pero las cartas de crédito eran molestas incluso para Fargo. Era difícil cobrar mis cartas de crédito, apenas me alejaba de los lugares principales, me resultaban tan inútiles como si fuesen papel mojado. Si el presidente de American Express tiene tal dificultad, imagínese la suerte de un simple viajero. Hay que hacer algo. Y ese algo sería el cheque de viajero, diseñado por Marcellus Berry. El negocio de cheques de viajero comenzó modestamente. En su primer año de mercado, 1891, la compañía vendió solamente 248 cheques, por un valor de $9.120. El concepto era ligeramente imperfecto, pues los cheques solo podían cobrarse en las oficinas de American Express y no eran muchas, pero fue solucionando contratando bancos y hoteles los cuales estarían dispuestos a cambiar los cheques. Ya al año siguiente, 1892, la compañía ya había alcanzado la cifra de $483.490. La compañía ofrecía un folleto de 14 páginas con la lista de establecimientos dispuestos a aceptarlo, elevando así las ventas anuales a $23 millones en 1909. A la cabeza de la compañía, J.C. Fargo no ocultaba el hecho de que prefería transportar carga que servir a turistas. Sin embargo, era imposible menospreciar el cheque de viajero, ya que no solo generaba una corriente de efectivo, sino que hábilmente desviaba una parte a una recaudación indirecta. Todos los que compraban cheques de viajero y no los cobraban hacían de hecho una donación a American Express Company, ya que la plata no se devolvía. Pero no todo podía ser perfecto, no todo era viajar y contar dinero. Pronto vendría algo que provocaría una gran baja en la empresa. En 1923 Frederick Small asumió las riendas de la compañía con esto en mente. Cuando se vende un pasaje a un futuro viajero, uno no puede limitarse a ir al banco con un ramo de rosas y decirle adiós. Hay que prestarle servicio durante todo el viaje. Llega a la Segunda Guerra Mundial y el negocio de los viajes prácticamente se acabó. Tuvieron que cerrar la mayoría de sus oficinas ubicadas en Europa. Astutamente la compañía pudo sobrevivir a la guerra, encontrando una oportunidad en el ejército de Estados Unidos, porque claro, los soldados necesitaron viajar y alguien tenía que venderle los boletos. Y así pudo mantenerse en pie durante la guerra. En medio de la guerra había acontecido un suceso importante en la compañía. Small había cedido su puesto a uno de sus protegidos, Ralph Reed, graduado de Wharton, se había vinculado a la empresa en 1919 como ayudante de interventor financiero. Fue este hombre que a periodo de 16 años como presidente, introdujo con renuencia la tarjeta American Express. Terminando la guerra, restablecieron gran parte de su red de servicios de viajes y aprovechó el mercado de turismo en plena recuperación. En los años 50 la demanda contenida en viajes a Europa estalló, estimulada por un dólar fuerte y la creciente prosperidad en los Estados Unidos. Las oficinas de American Express recobraban su posición como el hogar lejos del hogar.
Por la oficina de París pasaban 12.000 turistas al día para recoger correos, ofrecer consejos, reservar billetes de tren o tour y cobrar cheques de viajero. Al igual que otras empresas que al sobrevivir a la guerra, de los que hemos hablado en otros vídeos, dispararon sus ingresos, y American Express no fue la excepción, quintuplicando su ingreso bruto entre 1945 y 1957, cuando la compañía tenía beneficios de $6.9 millones sobre unos 54.7 millones de ingreso. Por otro lado, en paralelo al boleto de viajero, empezó a surgir una nueva propuesta que llegaría a reemplazar el boleto de viaje. Y eso era la tarjeta de crédito. Las tarjetas se comenzaron a utilizar en 1914 en los establecimientos minoristas, luego se podía comprar artículos a crédito con un módico interés, luego restaurantes y estaciones de servicio, pero la tarjeta se limitaba a determinados establecimientos. American Express vio el negocio de las tarjetas de crédito de otros competidores y decidió lanzar su propia tarjeta. En 1946 se propuso un plan conservador, donde los clientes depositaban un monto de dinero, para luego girar el saldo con la tarjeta. Es a lo que hoy conocemos como tarjeta de débito. Pero fue rechazada por el presidente Ralph Reed, poniéndola en un suspenso indefinido. Habiendo rechazado las tarjetas de débito, lo único que le quedó por hacer fue ver cómo el desfile se le pasaba por delante, el negocio de las tarjetas de crédito crecía y crecía mientras nuestros protagonistas se quedaban fuera del juego. Al ver el creciente mercado de las tarjetas Reed aceptó que algo había de bueno en esto y contrató una firma asesora para hacer un estudio de factibilidad. En octubre de 1956, se finalizó un estudio de cómo las tarjetas afectarían en el futuro. Estos asesores advirtieron que las tarjetas de crédito tendrían un efecto notoriamente perjudicial en los cheques de viajero en los futuros próximos. En 1957, Harry Hills, ejecutivo de American Express en París, instó a la casa matriz a actuar rápido. Hago hincapié en que estoy muy convencido de la necesidad de hacer algo para que Nueva York se lance a este mercado. Hay muchas personas viajando al extranjero con sus tarjetas Diners, y estamos perdiendo clientela. Ahora, Diners Club era una empresa que lideraba el negocio de las tarjetas. A lo que en 1956 Reed rechazó la oportunidad de comprarla. Y todo por ser cauteloso. En 1958, deciden incursionar en el creciente terreno de las tarjetas de crédito. Movido por las instancias se decidió apoyar una tarjeta. Probablemente tendremos que darlo el todo por el todo, siempre que los poseedores de tarjetas sean solventes. Y optó por comprar negocios existentes. El primero fue American Hotel Association, que poseía 150.000 afiliados. También compró los 40.000 nombres de tarjetas Gourmet. Su siguiente paso fue explotar sus dos virtudes, que lo destacaban de las otras empresas, su nombre y su experiencia. Lanzando una campaña de marketing haciendo énfasis en el nombre de American Express y en la identificación con el mundo de viajes. Pues la corazonada fue acertada y muchas personas respondieron a los anuncios en los diarios pidiendo las tarjetas aún antes de su lanzamiento oficial. El siguiente paso fue usar sus conexiones para afiliar cierto establecimiento que aceptaran su tarjeta. En 1958 los estadounidenses gastaron 4.000 millones con sus tarjetas de crédito, dejando así a American Express en posición de actuar. El 1 de octubre fue el lanzamiento oficial de la tarjeta y ya la había solicitado 250.000 personas, y desde el primer día la tarjeta ya tenía un lugar en el mundo. La tarjeta servía para múltiples compras y sustituto del dinero más que cualquier otra tarjeta. El optimismo de Reed reflejaba la arrogancia de una compañía preeminente que incursionaba a bombo y platillo en terrenos desconocidos. Para mortificación suya, los primeros resultados no fueron halagüeños. En marzo de 1958, se calculaba que la tarjeta perdería $1 millón en su primer año y ganaría $1 millón al próximo año. Aunque esto último no fue del todo cierto, la empresa continuó perdiendo dinero en los siguientes 3 años. American Express no estaba preparada para la logística de recaudar pagos mensuales de números tan grandes de clientes y comerciantes. No les quedó de otra que aceptar ciertas pérdidas. En 1960 el presidente de la junta directiva Ralph Owen dijo: Perdimos aproximadamente 2 millones el año pasado y hemos cometido todos los errores posibles al ponerla en marcha. Parte de sus errores fue empezar el negocio en grande en vez de empezar poco a poco.
tratar de automatizar el proceso con tecnología inapropiada. La unidad estaba gestionada por individuos inapropiados. Al cerrar el año 1960, las operaciones de la tarjeta de crédito estaban hundidas en un lodazal. Ya para hacerse cargo de la lánguida tarjeta, le llegara el turno Josh Waters, de 45 años. Hombre criado en una cultura ajena a las tarjetas de crédito, astuto y trabajador, y su primer desafío fue que la tarjeta no generaba suficiente ingreso. Lo primero fue aumentar la cuota anual de $6 a $8, pues la opinión era que a $6 la tarjeta ya era cara, pero según el punto de vista de Waters, se suponía que la tarjeta no era para todo el mundo, se pensaba que eso podía quitarle clientes, pero había que arriesgarse. Waters tenía razón y los ingresos aumentaron. El segundo problema del que encargarse era los clientes morosos. La sagrada tradición de American Express era consentir al cliente y jamás enemistarse con ellos. Waters actuó rápido y mandó avisos de cobro de un mes. Anteriormente se permitían 90 días para pagar, pero él la redujo a un mes. Y algunos de sus mensajes decían cosas como: no se demore, no lo haga, lo sacaremos si usted no paga. Waters no vacilaba en cancelar las cuentas de sus afiliados morosos. Y tercero, subió unilateralmente la tasa de descuento de 3% a 7%, o sea el porcentaje de una venta que un comerciante debía pagarle a la compañía. Esto también podría molestar a sus comerciantes, pero Waters pensó que American Express, con su larga historia de servicios y su nombre, podía darse ese lujo. Si tiene el mejor producto, véndalo caro. La gente pagará. Se podría decir que Waters era un hombre que le importaba poco la opinión popular y tenía gran confianza en su instinto y decisiones. Esta iniciativa ayudó a impulsar a American Express por el camino de la rentabilidad. En 1962 contrató los servicios de una dominante agencia de publicaciones de la época, Ogilvy, Benson y Mater. La campaña resaltaba a American Express como la empresa de la gente que viaja. Otra táctica de Ogilvy fue realizar encuestas para respaldar sus prácticas de marketing. Encargó un estudio que decía que los estadounidenses perdían 700 millones en efectivo cada año, incentivando así al uso de las tarjetas y los boletos de viaje para sus gastos cotidianos en vez del dinero en efectivo. El instinto de Waters siempre fue distinguir su producto de la competencia en los ámbitos de viaje y entretención. Gracias a su influencia en el extranjero, American Express podía ofrecer ciertos servicios que su competencia no podía. En 1964, con todas estas maniobras, logró superar su mayor competencia, Diners Club, con un total de 344 millones en comparación de 250 millones de esta última. Bajo la dirección de Waters, la compañía comenzó a vender sus tarjetas a clientes corporativos. A partir de 1966 las compañías podían abrir una cuenta con American Express y emitir múltiples tarjetas a sus empleados, luego recibía una cuenta integral donde se detallaban los gastos de cada titular de la tarjeta. Ellos tienen alguna de las aerolíneas y algunos de los restaurantes, pero nosotros los tenemos todos. Así era lo que decía el gerente de marketing. Ya a estas alturas la compañía se había transformado. Su ingreso neto subieron de 9 millones en 1960 a más de 75 millones en 1969. Durante ese periodo las ganancias de la compañía crecieron a un ritmo anual de 17%. A fin de la década la empresa dejaba ya muy atrás a sus competidores y dominaba más del 60% del mercado en cheques de viajero. La tarjeta, que al principio de la década se perfilaba como una vergüenza, llegó a convertirse en un símbolo de prestigio, tanto como para el que la poseía como para la compañía que con tanto éxito la había creado y dirigido. American Express ha sido cautelosa en los campos nuevos por experimentar, evitando pérdidas por morosidad, cerniéndose a las estrategias esencial. No otorgaba créditos excepto como una cortesía a 30 días y los saldo pendiente tienen que pagarse cada mes. Han transcurrido más de 100 años desde que American Express vendió su primer boleto de viajero y más de 40 años desde que el primer poseedor de la tarjeta sacó un cartoncito rectangular con el logotipo de la compañía. Las tarjetas de crédito mueven miles y miles de dólares y no se ve ni un centavo.
Ya para terminar, les voy a contar una de las maniobras que usó la compañía, la cual fue de gran ayuda para el crecimiento económico: el flotante. Cuando comenzó a vender cheques de viajero en los años 90 durante el siglo XIX, observó un lapso notorio en que los clientes compraron cheques por dinero y el momento en el que los canjeaban. Como resultado, American Express se encontraba con una gran suma de dinero en su mano, lo cual llegó a conocerse como el flotante, activo importantísimo para la empresa. Venía a hacer un préstamos continuo sin interés de los clientes a la compañía, y si por cualquier razón el cliente no canjea los cheques, la compañía no tenía por qué devolver el préstamo. A lo largo de los años la compañía invirtió este capital en bonos corporativos y gubernamentales de alta calidad y en menos grados en acciones. A finales de 1956 el capital flotante era de $503 millones y la compañía ganaba casi tanto con esta inversión como con sus demás operaciones corporativas. El analista Donald Kramer dijo: American Express tiene solo dos negocios: tarjetas de crédito y capital flotante. Esto fue cuando el capital se situaba en 700 y 1000 millones de dólares. En 1978 Forbes calculó que American Express ganaba unos 81 millones de dólares anuales con su flujo flotante. En 1995 informó que habían cheques de viajeros pendiente por una cifra de 60 millones de dólares. El rédito de la inversión de esos fondos representaba buena parte de 969 millones en ingresos recibidos por la empresa por conceptos de interés y dividendo. La durabilidad de la tarjeta de crédito puede atribuirse a que la empresa era más que un accesorio financiero, Forbes dijo en 1989. Una tarjeta de crédito, en una palabra, no es una simple comodidad, sino que dice algo acerca de quien la usa.